Me pregunta alguien, ¿qué opinas del colectivo Rebelión Científica? Opino que no tiene mayor sentido que hacer felices a los activistas profesionales de toda la vida que ahora instalaron Extinction Rebellion. Y Extinction Rebellion tiene varios subcapítulos, subsectores, subempresas, entre ellos el de Rebelión Científica. ¿Qué es lo que pasa? Mira, el problema del cambio climático no se va a resolver con manifestaciones. El problema del cambio climático se va a resolver si conseguimos que haya más inversión en energías, en la investigación de energías renovables. La gente te dice con mucha frecuencia, no, sí, pero es que ya podríamos poner placas solares en un determinado lugar del Sáhara y con eso alimentaríamos de electricidad a todo el mundo. Cierto. Pero tú sabes cuánto cuestan esas placas solares y sabes cuánto costaría la energía que sale de esas placas solares. Ahora que en todo el mundo nos estamos quejando de los precios de la electricidad, y es una electricidad que se está haciendo con el más barato de todos los combustibles. En su gran mayoría los más baratos combustibles son el nuclear, la hidroeléctrica y el quemar combustibles fósiles. Si queremos dejar de quemar combustibles fósiles, necesitamos que las energías sean fiables, que duren todo el día y que sean asequibles, es decir, que sean baratas. Que el kilovatio, el megavatio hora sea del mismo precio del que se puede obtener un megavatio hora de gas natural. Esto todavía requiere investigación, todavía requiere ciencia y todavía requiere presión política. Pero una presión política que no es precisamente salir a la calle a pegarte la mano con Loctite, con Loctite en un edificio de gobierno. Eso es show. Yo creo que las movilizaciones populares son fundamentales. Siempre lo he dicho, soy amigo de las manifestaciones, me he manifestado muchísimas veces en la vida, pero ahora veo un problema muy grave. La gente cree que las manifestaciones son el movimiento político. Y la respuesta es, te equivocas. Un movimiento político es un entramado de ideas, acciones, estrategias, tácticas, visión estratégica a largo plazo, objetivos concretos a conseguir, calendario para conseguir esos objetivos, planificación de todo lo que hay que hacer para conseguir esos objetivos. Eso es un movimiento político, es complicadísimo, pero funciona. Y una de las vertientes de la acción política es la manifestación callejera, el mitin, la marcha, la parte escenográfica. A veces, hombre, tienes a alguien que haga show y que cante o que haga una representación. Esto era algo que hacía concretamente Super Barrio, alguien cuya biografía yo escribí sin siquiera proponérmelo. Hacían manifestaciones, pero hacían muchas otras cosas. Hacían trabajo legislativo, hacían trabajo de derecho jurídico, de apoyar a la gente que quiere tales cosas, de demandar a los ministerios si no están haciendo lo que deben o a las empresas que no están haciendo lo que deben. Es muy complicado llegar a resultados, pero se llega a resultados, así es como se hace. Pero mucha gente cree que con salir a la calle ya. Entonces Extinction Rebellion lo que hace es parar calles en el Reino Unido, sobre todo porque están basados en el Reino Unido. Los fundaron unos señores que son activistas de toda la vida, cuya profesión es esa. Y tienen ciertas creencias inamovibles. La energía nuclear es mala, los transgénicos son malos, la biotecnología es mala, el progreso es malo, vive el neoprimitivismo. Y finalmente es una organización neoprimitivista. Que algunos científicos despistados se apunten a ella, a mí no me impresiona. Algunos científicos despistados se apuntan al antivacunismo y al negacionismo. Y ahí tenemos médicos por la verdad y biólogos por la verdad que han dado lata obstaculizando los esfuerzos para superar la pandemia que ha realizado todo el planeta. Y la gente te dice, pero es que ese es biólogo. Ya, pero aquí hay otros varios millones de biólogos que opinan lo contrario. ¿Por qué privilegias a este? Porque te dice lo que quieres oír. Es tu cámara de eco. En ese sentido, los de Extinction Rebellion científicos me impresionan tan poco como los demás de Extinction Rebellion. Me parece que son gente que en su conocimiento científico, que puede ser profundo, no tienen una idea de lo que es la acción política. Entonces llegan unos listos que los convencen de que si se manifiestan y se ponen pegamento en la mano y se pegan un edificio de gobierno, eso mágicamente va a lograr primero el desarrollo científico de lo que nos falta para tener las tecnologías de las energías que todos queremos, que son las energías que todos queremos, sostenibles, verdes, con fresco aroma a pino.
pero al mismo tiempo que los gobiernos van a decidir hacer las cosas porque ya los convenció previamente Greta Thunberg de que ya está todo resuelto y lo único que falta es que los gobiernos quieran hacerlo, pero como son malotes, no lo quieren hacer. Nos quieren hacer daño por las conspiranoias. Que de las conspiranoias también quiero hablar hoy. Me impresiona, por lo tanto, poco. La acción política no se lleva así. Es una satisfacción personal hacer ese tipo de manifestaciones. A veces negocio para algunos, ya venden su librito, dan conferencias, los invitan a actos internacionales donde les pagan el avioncito en primera clase y los ponen en un bonito hotel y pueden usar el minibar de la habitación, que solo pueden hacer los muy ricos, porque si usted ha intentado comerse unos cacahuetes o cacahuates del Servibar, sabe que es como que a veces hay que empeñar un riñón para poder atacar ese bar. Es una satisfacción personal, pero no mueve hacia adelante. Para nada mueve hacia adelante la acción política que se necesita con empresas, con gobiernos y con la inversión científica para resolver el cambio climático. ¿Fue muy largo? Sí, fue muy largo. ¿Merece la pena? Sí, merece la pena. Protestar de manera pacífica está muy bien siempre y cuando digas yo estoy protestando para que usted ponga un 0,2% más del Producto Interno Bruto del país en la investigación de energías limpias. Objetivos concretos. Si puedes tener objetivos a largo plazo, sí, que todos vivamos bien y tengamos la utopía y nuestra vida esté recubierta de rico chocolate. Pero hay objetivos intermedios. ¿Qué hay que hacer? Invertir tanto. ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuánto calculamos que se necesita de inversión en ciencia para que avance tan rápido como se necesita el diseño de nuevas energías? El 2% del Producto Interno Bruto, pues es mucho, vamos a pedir el 1%, pero vamos a exigir el 1%, y cuando sea el 1% lo llamaremos un triunfo. Pero estas personas, lo que llamarían un triunfo sería el triunfo absoluto de que todos los gobiernos mañana decidieran que van a cambiarlo absolutamente todo y van a instalar energías que son demasiado caras, que son demasiado problemáticas, que son muy contaminantes. Vean ustedes la huella de carbono que tiene la fabricación de un aerogenerador, por ejemplo, de una turbina eólica, que sí es ventajosa, sí, que son buenas, sí, pero no son la solución perfecta. Porque quizás hay que invertir más en el ITER, que es un reactor de fusión nuclear que nos resolvería todos los problemas. Pero es que Greenpeace y Extinction Rebellion y Ecologistas en Acción tampoco quieren la energía de fusión. Quieren magia. Y se ponen objetivos tan tremendamente utópicos que no son parte del debate real de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Así que me impresiona un poco y además me parecen muy triste porque podrían estar ayudando realmente a resolver las cosas con una actitud más seria en cuanto al enfrentar un problema político y más allá del simple y sencillamente montarte pegamento, pegarte a la mano. Y luego cuando la policía te llama porque cometiste un estropicio y rompiste 2 ventanas, ¡ay, me están reprimiendo! Es que sí, pero es que se lo hacen a todos los que rompen ventanas, man. En fin, bueno, ya para qué peleo yo con esto.